Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desvelar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la boca abierta. Hoy, mis amigos, vamos a abordar un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, noticias y, seamos sinceros, un poquito de drama. Hablamos de alguien que acapara portadas, que tiene a miles suspirando y que, al parecer, ha puesto fin a una historia que muchos creían escrita. Sí, ya lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de esa noticia que ha dejado a muchos, pero que muchos, sorprendidos, Can Yaman no se casa. Prepárense porque la verdad, como suele suceder, es mucho más fascinante de lo que nos han contado, y vamos a ahondar mucho más en todos los detalles que han rodeado este posible enlace y su inesperado giro. Si aún no son parte de esta comunidad que adora estar al tanto de todo, no pierdan ni un segundo más y cliquen ese botón rojo de suscribirse. No se arrepentirán, porque hoy desgranamos hasta el último detalle. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, habrán visto titulares y posts en redes sociales sobre el supuesto compromiso de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y su talento. Los rumores de una boda inminente con su pareja, Diletta Leotta, una reconocida presentadora deportiva italiana, resonaron con fuerza durante meses. Las revistas del corazón se inundaron de imágenes, las entrevistas se llenaron de insinuaciones y los fans, bueno, los fans ya se imaginaban el enlace, la ceremonia, quizás hasta la luna de miel. Era el cuento de hadas perfecto, o al menos eso parecía. Desde Italia hasta Turquía, pasando por cada rincón donde su fama ha extendido sus alas, la noticia de la posible unión entre Can Yaman y Diletta Leotta se convirtió en el tema central. Se hablaba de que la boda se celebraría en un lugar idílico, de la lista de invitados VIP, e incluso de los posibles detalles del vestido de la novia. La expectación era máxima, y cada aparición pública de la pareja era analizada con lupa, buscando cualquier indicio que confirmara la ansiada noticia. Pero como les dije al principio, la vida a menudo nos sorprende y en el mundo de las celebridades, esta sorpresa puede ser aún más impactante. Resulta que tras semanas de especulaciones e incluso de anillos brillantes que muchos vieron como una confirmación, la realidad ha dado un giro de 180 grados. La noticia que ha explotado en los medios, y que ahora les vamos a desgranar para que entiendan qué está pasando, es que Can Yaman no tiene planes de boda. Nada de altar, nada de vestido blanco, nada de arroz volando. El sueño de muchos fans de ver a su ídolo dar este paso crucial se ha disipado, al menos por el momento, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha sucedido realmente? ¿Y cómo llegamos a este punto? Pues, como en toda buena historia, hay matices y capas que debemos desvelar. Recordemos que hace un tiempo las señales apuntaban claramente hacia una unión. Se hablaba de anillo de compromiso, de planes futuros, incluso de la posibilidad de vivir juntos en Italia. Diletta Leotta, por su parte, había sido bastante abierta en algunas entrevistas, dejando entrever que una relación seria estaba en marcha. Incluso en algunas publicaciones, se la veía luciendo un anillo en su dedo anular izquierdo, lo que en muchas culturas es un símbolo inequívoco de compromiso. La emoción de los seguidores crecía, y los medios se apresuraban a dar por sentado el enlace. Pero, ¿qué ha cambiado para que esta aparente certeza se convierta en un rotundo «no hay boda»? Aquí es donde entramos en el terreno de las explicaciones, y créanme, es un terreno movedizo y lleno de matices. Lo primero que debemos entender es que en el universo de las celebridades, la presión mediática es brutal. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada al milímetro y convertida en noticia. En el caso de Can y Diletta, la sobreexposición de su relación, alimentada por el interés público y sin duda, por los propios protagonistas para mantener su perfil alto, pudo haber jugado en su contra. La constante atención de los medios, las cámaras que seguían cada uno de sus movimientos, y la expectativa de un público ávido de detalles sobre su vida privada, pueden haber creado un ambiente de presión insostenible. Y aquí viene la impactante verdad que, sinceramente, no es tan impactante si uno se pone a pensar en la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Las fuentes cercanas a la pareja, y me refiero a esas voces que a menudo son las que tienen la información más fidedigna, han comenzado a filtrar información que contradice directamente los rumores de boda. Se habla de que la relación, si bien pudo haber sido intensa y apasionada, no ha llegado al punto de querer dar un paso tan definitivo como el matrimonio. Estas filtraciones sugieren
En que la idea de la boda, más que un plan concreto, pudo haber sido un deseo o una posibilidad que se manejó en un momento de euforia, pero que con el tiempo y la reflexión, se ha ido diluyendo. Algunos medios italianos, que han sido los más insistentes en la historia de la boda, han empezado a dar marcha atrás, citando la falta de confirmación oficial y, más importante aún, el silencio de los implicados sobre el tema de la boda. El silencio en este contexto puede ser más elocuente que 1000 palabras. Si estuvieran planeando casarse, ¿no habrían dado alguna pincelada, alguna señal, por sutil que fuera? En el mundo de la fama, cualquier anuncio importante suele venir acompañado de un comunicado oficial, de alguna indirecta en redes sociales, o al menos de un guiño de complicidad de los propios protagonistas. La ausencia de todo esto, ante un tema tan trascendental, habla mucho. Una de las teorías que cobra más fuerza es que quizás, la idea de la boda fue algo que se habló, que se soñó, que incluso se llegó a planificar en un estado de enamoramiento muy fuerte, pero que al enfriarse un poco las cosas, o al darse cuenta de la magnitud del compromiso que implica el matrimonio, uno o ambos decidieron dar un paso atrás. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Las relaciones son dinámicas y las personas cambian, evolucionan y toman decisiones basadas en sus sentimientos y en sus circunstancias. Es mejor darse cuenta a tiempo, antes de dar un paso irreversible, que casarse y luego darse cuenta de que no era lo correcto. La madurez en la toma de decisiones, incluso en el amor, es fundamental. Además, debemos recordar la fulgurante carrera de Can Yaman. Él es un actor en un momento cumbre de su éxito internacional. Está inmerso en proyectos ambiciosos, como su esperada participación en la serie Sandokan, que le exige una dedicación total, un entrenamiento riguroso y una movilidad geográfica considerable. El matrimonio para muchas personas, y especialmente para quienes tienen carreras itinerantes y demandantes, representa un compromiso que implica estabilidad, tiempo compartido y, a veces, la necesidad de priorizar ciertos aspectos de la vida personal sobre los profesionales. Quizás en este momento álgido de su carrera, el matrimonio, con todas las implicaciones que conlleva, no encaje en sus planes inmediatos. La concentración en proyectos de esta envergadura requiere una entrega absoluta, y añadir la complejidad de una boda y una vida matrimonial podría ser visto como una distracción o una carga adicional. Y no podemos olvidar la figura de Diletta Leotta. Ella también tiene una carrera exitosa y demandante en el mundo del periodismo deportivo. La vida de una presentadora de televisión y de un actor de talla internacional puede ser vertiginosa, con horarios impredecibles y constantes viajes. Las giras promocionales, los rodajes en diferentes países, los eventos públicos, todo ello conforma un estilo de vida que exige mucha flexibilidad y adaptación. Quizás ambos han llegado a la conclusión de que por ahora, sus carreras exigen una atención y una flexibilidad que el matrimonio, tal como lo conciben, no permitiría. Entender las prioridades profesionales y personales de cada uno es un factor clave en cualquier relación, y más aún cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas. Otra explicación, y esta es puramente especulativa pero plausible, es que la presión mediática y los rumores constantes sobre su relación hayan podido ser contraproducentes. A veces cuando se habla tanto de algo, cuando se idealiza o se fuerza una situación, puede terminar por agobiar a los involucrados. La idea de casarse bajo la mirada constante de miles de cámaras y millones de espectadores puede ser, para algunos, un escenario aterrador y una carga que prefieren evitar. La intimidad de una pareja se ve amenazada cuando cada decisión se convierte en un espectáculo público, y la boda es, sin duda, uno de los eventos más esperados y comentados. Lo cierto es que hasta el momento ni Can Yaman ni Diletta Leotta han emitido una declaración oficial desmintiendo categóricamente los rumores de boda. Sin embargo, la ausencia de cualquier indicio que apunte a lo contrario, sumado a las filtraciones de fuentes cercanas, nos llevan a pensar que la historia de la boda, al menos por ahora, es solo eso, una historia, un rumor que se ha desinflado. La cautela es importante, pero la acumulación de indicios en una dirección nos permite sacar conclusiones fundamentadas. En el mundo de las celebridades el silencio a veces puede ser una declaración en sí misma, y en este caso, parece ser una declaración de ausencia de planes de boda. Es importante recalcar que esto no significa el fin de su relación, ni mucho menos. Las relaciones son complejas y evolucionan. Lo que pudo haber sido un fuerte interés romántico, una relación apasionada, no tiene por qué culminar necesariamente en un matrimonio. Quizás están disfrutando de su compañía, de su
conexión y han decidido llevar las cosas a su propio ritmo, sin la presión de cumplir con las expectativas externas. El amor, en sus diversas formas, puede manifestarse de maneras distintas, y el matrimonio es solo una de ellas. Lo fundamental es que ambos sean felices y que su relación se base en el respeto y la comprensión mutua. Y hablando de expectativas externas, aquí es donde podemos aprender una lección valiosa. En la era de las redes sociales, estamos constantemente bombardeados por imágenes de relaciones perfectas, bodas de ensueño y vidas idílicas. Pero la realidad, mis amigos, es que detrás de cada foto, de cada titular, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias decisiones y sus propios caminos. No siempre lo que se muestra es lo que realmente es, y las relaciones, en particular, son un terreno muy personal, un jardín íntimo donde solo ellos dos, y quizás unas pocas personas de confianza, conocen los verdaderos matices. Para Can Yaman, este revuelo mediático sobre su vida personal es algo a lo que ya está acostumbrado. Su fama es inmensa y su vida privada, quieras o no, se convierte en un tema de interés público. Pero lo importante aquí es que al parecer, él y Diletta han tomado una decisión personal sobre su futuro como pareja, y esa decisión es que por ahora, no habrá boda. Y esa decisión, sea cual sea la razón que la motive, debe ser respetada. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la intriga, nos queda la sorpresa, pero sobre todo, nos queda la constatación de que las cosas no siempre son lo que parecen en el mundo de las celebridades. Can Yaman sigue siendo ese actor carismático que todos admiramos, y su carrera profesional sigue imparable. Su talento, su dedicación y su presencia en pantalla siguen conquistando al público. En cuanto a su vida sentimental, parece que, al menos por ahora, los planes de boda se han esfumado, dejando paso a otras posibilidades, a otras formas de vivir el amor y la relación, quizás más alejadas del foco mediático. Hemos desglosado la situación, hemos explorado las posibles razones y hemos llegado a la conclusión, basada en la información disponible y en el análisis de los acontecimientos, de que la noticia de la boda de Can Yaman ha sido, al menos por ahora, un espejismo. La verdad, esa verdad que prometimos desvelar, es que Can Yaman no se casa. Y esta no es una verdad triste, sino una verdad que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la influencia de la presión mediática y sobre la importancia de tomar decisiones personales basadas en la propia felicidad, lejos de las expectativas externas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan detallado. Ha sido un placer desgranar esta noticia junto a ustedes, explorando cada uno de sus rincones. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprende la noticia de que Can Yaman no se casa? ¿Creen que la presión mediática ha tenido un papel importante en esta decisión? ¿Les parece que las celebridades deberían mantener su vida privada más alejada del ojo público? Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Su participación enriquece enormemente nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, donde desvelamos misterios, analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo y exploramos las complejidades de la vida de nuestras estrellas favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me anima muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o que disfrutan de este tipo de análisis y cotilleos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Cada vídeo es una nueva aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y gracias por ser la mejor comunidad.